Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Rojas Automotriz. En esta ocasión tenemos una Jeep Liberty modelo 2007. Y bueno, el problema por el que nos trajeron esta camioneta es porque tiene un ruido. Tiene un ruido cuando avanza hacia el frente o de repente cuando pases algún tope, algún bache, tiene un ruido, ¿sale? Entonces, vamos aquí abajo. A ver, lo que detectamos fue que el diferencial se mueve mucho a la hora de que se aplican las marchas, ¿sale? Vamos a ver si ahí podemos detectar el problema. Otra vez. Como podemos ver, el buje del soporte ya está roto. Y me parece que también ese de ahí. ¿Sale? Eso es lo que vamos a reparar. Bien. Para desmontar parece fácil. Hay que quitar aquí la tuerca de este tornillo. Ya la quité. Y es un tornillo que tiene un seguro. Obviamente pues atora, ¿vale? Y hay que quitar este. Y hay que quitar ese de ahí. En teoría son 3 tornillos. Aquí arriba trae un soporte de de hecho trae 2 que sujetan mangueras. Pues también hay que quitar este. Y de este lado trae otro. ¿Sale? Quitamos esos 2. Quitamos los 2 del soporte. Palanqueamos para sacar la rótula. Parece que es como una rótula. Y listo. ¿Sale? Bueno, pues esto se empieza a complicar un poco. Hay que sacar este tornillo, este otro y por acá hay otro. Son 3 tornillos y esta otra placa y sale toda la pieza completa, ¿sale? Ahorita se las muestro. Empieza a complicarse un poco. Para poder quitar esa base del soporte y de la horquilla que tiene, del soporte, tenemos que quitar la barra estabilizadora para poder acceder a los tornillos que están aquí. ¿Sale? A los tornillos que van aquí. No sé si ahí se vea, pero para poder quitar esta placa tendría que quitar la barra estabilizadora. Vamos a continuar. Listo. Ahí está colgada la barra estabilizadora. Finalmente lo sacamos. Este es el soporte del diferencial. ¿Sale? Trae una rótula totalmente dañada. Bujes totalmente rotos. Los dos, ¿sale? Esto es lo que hay que reemplazar. Ver si se pueden conseguir o cambiar pieza completa. Vamos a ver.
pues ya nos empezó a oscurecer. Bueno, vamos a quitar la pieza del soporte, el tornillo. Aquí tenemos el tenedor, el extractor. Vamos a ver si con este se puede, ¿sale? En este caso no hay tanto problema porque pues ya tanto la rótula como el cubrepolvo pues están dañados, ¿vale? Pues como estoy solo, pues la verdad no puedo grabar, ¿no? Pero pues fue bastante rápido, ¿sale? Y bueno, pues como ya esto está todo dañado y tenemos la refacción nueva, pues no hay ningún inconveniente. Finalmente se consiguió la pieza nueva, el famoso boomerang. Este es el que va aquí, ¿sale? Ahí. Bueno, vamos a poner la luz para empezar a instalar. Pero pues ya prácticamente aquí tenemos la refacción, la pieza nueva. Bien, ya mudamos la base aquí a esta rótula, ¿sale? Cuesta mucho trabajo moverla, pero está muy bien, muy bien. Nada más lleva el tornillo con este seguro y la tuerca del perno es 18 milímetros. ¿Va? Ya vamos a meter esta para empezar a instalar todo lo demás. Bien, y aquí empezamos a montar. Aquí ya está la base que va agarrada al diferencial. Ya tenemos el primer buje montado. Y ahí está el otro, también ya los vamos a apuntar ya para apretar. ¿Sale? Solo son esos dos tornillos y los tres de la base. ¿Sale? Un tip para la instalación: ya que hayan puesto estos tornillos, todavía no se aprietan, nada más que sujeten, ¿va? Meterle un gato al diferencial para que coincidan los tres orificios. Igual se sobreponen los tornillos, ya que estén sobrepuestos todos, se aprietan todos. Ponemos el otro una como pesa que lleva aquí, no sé cómo se llama esa pieza, la verdad. Ahorita se las muestro. Ya que esté todo apretado, ponemos la barra estabilizadora y las llantas. Pero el tip es ponerle un gato para subir el diferencial y que coincidan estos, porque si no les va a costar muchísimo, de hecho ni los van a poder poner, ¿va? Listo, y ahí está. Creo que ahí se ve, ahí está. Ahí está. ¿Sale? Ahora sigue esta pieza que va con sus tres tornillos. ¿Sale? La verdad esta sí costó un poco más, pero pues ya vamos avanzando más. Bien, ya pusimos también esta pieza, es como una pesa. La verdad desconozco el nombre. Ya está todo. Ya nada más instalamos barra y listo. Y llantas. ¿Vale? Para la barra estabilizadora, nada más son 4 tornillos, estos dos y 2 de aquel lado. ¿Sale? Entonces queda colgando. Ya cuando la logran acomodar, se ponen los 4 tornillos, se aprietan y listo, ¿eh? Y ya eso es todo. Y a partir de ahí nada más llantas. ¿Sale? ¡Dale! Está girando el cardán. Aquí vemos. Ya no hay movimiento.
tampoco en las gomas, ¿sale? Ahí está. Aquí está. ¿Sale? Y pues nada, ya con esto concluimos. Así es como se cambia el retén de un diferencial de una Jeep Liberty modelo 2007. Y pues no resta más que agradecer a los que ven los videos y pues invitarlos a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones, compartan la información, a alguien le puede servir, regálenos un like o un dislike si es que no les gustó el video, también se vale. De momento eso sería todo, muchas gracias y hasta la próxima.